3, 2, 1. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nos encontramos Tomás Tenorio, Samuel Martínez. En la verdad, el comienzo de un programa que tengo muchas ganas. De un nuevo programa que la verdad que me está fascinando por lo poco que hemos hablado y por la libertad creativa en la que se ha envuelto, ¿cierto, Tomás? La nave. La nave 451, la nave 451, la NAVE 451, como queráis llamarlo. Como sea. Como sea. El caso es indagar en ella. Indagar en ella, indagar en el espacio, indagar en películas, en libros, en series, en curiosidades, en la vida, en el cosmos, en todo lo que nuestros oyentes pidan, pero sobre todo en lo que nosotros, presentadores, nos sintamos cómodos. Sí, y no necesariamente una nave del misterio, porque parece esto un poquito Iker Jiménez, ¿no? Sí, la verdad que lo hemos planteado un poco oscurete, un poco místico. Iker Jiménez, pero hoy no vamos a hablar de temas oscuros, ¿o sí? Hoy vamos a hablar en principio de ciencia ficción, en base a pues, la última superproducción de Hollywood, que no es otra que Dune parte 2. Muy cierto, Tomás. Así que la verdad que no vamos tan descarrilados con el nombre de nuestro programa. Pero bueno, lo primero de todo, antes de involucrarnos en esta superproducción, antes de involucrarnos en esta película tan sensacionalista, ¿por qué decidimos llamar a este programa La Nave 451? Uy, me la has quitado de la punta de la boca. ¿Podrías contarme esta historia? Preguntar yo a ti eso. Tenga el honor de responderme. Vale. Bueno, pues hace un cuatrimestre, exactamente 4 meses, teníamos que hacer un trabajo para una asignatura de diseño web y teníamos que crear una web, como el propio nombre de la asignatura indica, y decidimos hacer la nave 451. ¿Por qué la nave 451? Bueno, pues la nave venía por lo que engloba la ciencia ficción, aunque nos basamos en la Discovery, que es la nave de 2001, una odisea en el espacio. Y luego la parte de 451 son los grados Fahrenheit a los que arde el papel. Pinta bien, pinta muy bien. Eso viene del libro de Fahrenheit 451, que para el que no lo haya leído, bueno, pues es un libro futurista, una distopía en la que los bomberos, en lugar de apagar fuegos, los provocan quemando libros, porque los libros están prohibidos y son pues algo así como tener droga en tu casa o cadáveres en el armario. Entonces, si descubren que tienes un libro en tu casa, pues van y te la queman entera contigo dentro como castigo. Entonces, pues decidimos hacer esta combinación porque la nave nos molaba 2001, nos molaba la Discovery, ese universo ahí explorado de Stanley Kubrick, que luego hay otros como por ejemplo Nolan con Interstellar, que también podemos hablar de Nolan. También daría para un extenso programa. Daría, pero 2001 es como la base de todo eso, de esa ciencia ficción moderna, y pues quisimos representar a la Discovery porque de hecho el logotipo era el ojo de HAL, que puede parecer el ojo de cualquier cámara, pero era el de HAL. El robot de la Discovery, que para el que no haya visto 2001, pues está tardando. Fascinante lo que nos cuentas, Tomás. La verdad que sí que Interestelar, sí que 2001, sí que todas las historias, las películas de ciencia ficción se merecerían tener su apartado aquí. Pero como hemos dicho antes, hoy estamos aquí para hablar de Dune. Lo cierto es que, pues también como ha dicho Tomás previamente, el libro de Fahrenheit 451 habla sobre la literatura, habla sobre un mundo distópico o utópico, depende de quién lo considere, en el que no se puede leer. Y eso es un tema que me parece fascinante, porque recuerdo, bueno, no voy a destripar el libro, ya de aquí a unos programas, si habéis hecho los deberes y os habéis leído el libro, podríamos hablar de su final, pero bueno, en resumen, vamos a hablar de libros. Dune viene de un libro. Por cierto, hay otro libro también bastante bueno de ciencia ficción en el que tampoco se puede leer. Creo que sé de cuál me hablas, Tomás. Puede 1984. ser. Exactamente, todos estos libros tienen buenas cifras, ¿eh? Sí. Todos son cifras. Pero bueno, el caso que nos concierne hoy, el caso que nos va a hacer divagar por los nexos temporales del mundo de Arrakis, de Jedi Prime o de Salusa Secundus, es Dune. Dune es un libro escrito por Frank Herbert. Y lo curioso de Dune es que fue un libro y fue una saga
que pasó muy inadvertida a lo largo del tiempo, o eso nos han hecho creer, hasta que Denis Villeneuve cogió a Timothée, cogió a Zendaya y asentó las bases de lo que es un universo que tiene muy buena pinta. Pero sí, lo cierto es que hasta estos días los libros de Dune eran leídos por 4 frikis e incluso eran denominados la categoría mala de Star Wars. Bueno, más que la categoría mala es la base, ¿no? La inspiración. Exacto. Pero, claro, es cuando tú creas una obra y se hacen más conocidas las obras que se basan en esa, porque al final cualquier obra que hagas, cualquier tema que crees, nada se crea, todo se construye a través de obras anteriores, tanto en la literatura como en el cine, como en cualquier otro arte. De hecho, hace un rato estábamos hablando de la industria de los videojuegos, porque hicimos hace poco un trabajo de la industria japonesa y del desarrollo de los videojuegos desde su creación hasta el día de hoy. Y todo viene de alguien que ha hecho algo antes un poquito mejor y has dicho, vale, voy a adaptarlo un pelín, le voy a dar mi estilo, le voy a dar una vuelta, pero nunca ha sido nada nuevo, siempre ha sido una vuelta más de algo que ya existe. Entonces, al final, si coges el videojuego 1 y el videojuego 1.000.000, pues son 1.000.000 de vueltas que le han dado a una idea súper básica. Se podría decir las novelas pasa lo mismo. Que las historias ni se crean ni se destruyen. Se transforman. Solo se transforman. Interesante hipótesis sobre el mundo de las historias, también digno de ser estudiado. Pero bueno, señores, lo cierto es que Dune, exacto, viene de un libro del 65, escrito por Frank Herbert, y gracias a ese libro pues se asentaron las bases de lo que es pues, mayoritariamente el mundo de la ciencia ficción moderna y el mundo de un montón de obras. No sabes si sabías, Tomás, de que George R.R. Martin se basó mucho en Dune para crear su universo de Juego de Tronos. ¿En qué crees que puede basarse un autor como George R. Martin? La idea de las casas. Eso es. Puede ser bastante inspirada. Luego también hay algo en la ciencia ficción, y es que, claro, puedes jugar a ser Dios. Entonces, por ejemplo, yo creo que Frank Herbert en Dune pues quiso hacer como a lo mejor su hipótesis de la religión, que puede ser cualquiera de las que existe o todas a la vez, o cualquier hipótesis o cualquier pensamiento que tenía el autor en su cabeza. Puede que si lo refleja directamente sobre el papel sea muy rechazado, muy cancelado, pero si hace una fantasía y lo crea con sus propios personajes, con su propia mitología, nadie se va a quejar de eso. Entonces eso es algo que también, por ejemplo, me vino a la cabeza porque había leído que hay un libro francés que se llama Las amistades peligrosas, me parece, que no lo he leído ni nada, también hay película, y que el autor dijo que él lo que quería hacer era una crítica social a las infidelidades contemporáneas no sé si era del siglo XX cuando se escribió, pero como sabía que le iban a cancelar muchísimo y le iban a dejar de muchas cosas, pues él dijo, vale, pues yo lo ambiento en la Francia del siglo XVI o XVII, me parece que está ambientado en una corte real, y hago el mismo tipo de personaje que haría en la historia contemporánea, pero lo baso en otra época. Entonces, al basarlo en otra época ya no estás criticando lo que hay ahora, estás criticando una cosa que pasaba hace tanto, pero que las cosas al final siguen pasando, solo que de otra forma. Entonces, yo creo que él con la religión hizo un poco eso en su obra Dune. Y muchos autores de ciencia ficción hacen cosas similares con los temas que tocan. Porque Frank Herbert además también tocaba mucho la política, porque también yo vi, no sé si fue en el propio libro de Dune, antes en la introducción más biográfica del autor, o en algún vídeo que he visto de curiosidades, también decía que él solía escribir discursos políticos. Entonces, claro, seguro que conocía muchos trapos sucios del mundo de la política, que es algo que también se refleja en la obra de Dune. También hay mucha traición política, hay mucho, si hago esto me va a responder así, me voy a beneficiar así, aunque no sea lo correcto, lo tengo que hacer, pero que parezca que es otra cosa. Entonces es mucho crítica social. Lo que pasa es que si hace un libro político contemporáneo de su época, a lo mejor no le dejan ni publicarlo. Entonces lo envuelve todo en un mundo de ciencia ficción para hacer toda la crítica social, política, religiosa,
que a él le apetece y pues Hombre, ahí lo suelta. lo que has dicho es algo muy interesante y yo creo que es algo que atañe a las buenas historias o lo que deberían ser buenas historias, que es el subtexto. Sí, El cómo decir tu idea principal mediante una vestimenta colorida, como puede ser la historia, como puede ser una historia fantástica, ciencia ficción, pero al mismo tiempo diciendo una historia, una idea que te corrompe por dentro y que quieres desear echarla. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Rebelión en la Granja. Es igual un libro que va de animales, pero que habla de Marx, de Stalin, de Lenin, de la Revolución Rusa, de todo, mediante una manera muy sencilla. Y lo bonito del subtexto y de las historias es eso, que mediante dibujitos, no dibujitos, sino mediante personajes, como bien has dicho, ambientados en la Francia del siglo XVI, pues hacer críticas sociales muy, muy importantes. sí. La verdad es que, sobre todo, la ciencia ficción es muy buena para eso porque es que puedes jugar a ser Dios, porque incluso tú, si lo ambientas en otra época, te tienes que documentar, tienes que pues darle una cierta apariencia realista, porque aunque no sea completamente realista, aunque haya licencias creativas, pero claro, no va a ser lo mismo una licencia creativa de una obra que se ambienta en el siglo XVII que una obra inventada, claro, de ciencia ficción. Entonces, creo que es de las cosas más bonitas que tiene la ciencia ficción. Al final puedes hacer cualquier reflexión, cualquier crítica, pues inventándote cualquier cosa desde cero, creando pues todo un sistema político, cultural, religioso, económico. Es que realmente puedes hacer lo que quieras. ¿Tú qué semejanzas verías con la política, mejor dicho, con la religión en Dune? Que creo que en Dune 2, cuando terminamos de ver la película, dijimos, ostras, es que la película se toma muchas licencias para hablar de la religión de una manera muy disfrazada, como bien has dicho. Claro, en Dune 2, sobre todo, la crítica que hace es, bueno, que es la crítica que también hay en el libro de el profeta, el elegido, que en realidad... Viene a ser Jesucristo. Claro, es el Jesucristo, el Dios, por así decirlo, que en realidad no lo es. O sea, que en realidad es como un falso elegido para que la gente crea, para que la gente vaya pues a morir a una guerra por nada, realmente por nada. Entonces, la película lo que hace muy bien es enseñar que el propio elegido dice que él no cree ser ningún elegido, que él simplemente es una persona normal, que está luchando como uno más, pero que no... O sea, que él no es especial, que él no es divino, y le sienta incluso mal que le tomen por eso, porque, vale, sí, hace que la gente vaya mucho más con él, vaya mucho más pues a lo que es la lucha de los Fremen, en este caso de Dune, pero es pues al final una crítica voraz a la religión. De hecho, en la película, en la parte 2, hay una escena, bueno, básicamente no una escena, sino la primera parte de la película se asemeja mucho a una escena que ocurre en la vida de Brian, que están ahí... Bueno, la vida de Brian es una película que hace una parodia sobre la pasión de Cristo. Habla eso sobre Brian y que Brian, pues todo el mundo dice que él es el Mesías, él es el que nos va a salvar, y él no se considera Mesías ni nada, tal y como sucede en Dune. Y están ahí todos la gente de Jerusalén, la gente de Israel ahí diciendo, eres el Mesías, eres el Mesías, y él, que no. O sea, por eso me parece que Dune, que el impacto cultural y popular que ha tenido Dune en la cultura pop que nos rodea, no somos conscientes de quizás todo el impacto que ha tenido. Star Wars, mismamente, sin Dune Star Wars no existiría. Antes me he hablado de Juego de Tronos, Star Wars también, hay muchas semejanzas. Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, al ser un libro que vale, tendría sus ventas, pero claro, no es lo mismo el impacto de un libro a nivel de alcance, de un libro como era Dune, que de una película como Star Wars, que fue pues de las más taquilleras de la historia. Cualquier persona ha visto aunque sea un fragmento, porque claro, también es lo que tiene el audiovisual, que es mucho obviamente más fácil ver un tráiler, un fragmento de una película que te suena un personaje, pero un libro, sin embargo, o lo lees o no lo lees. Puedes haber leído la sinopsis, pero eso te quedas cortísimo, no te enteras de nada. Entonces, claro, o sea, al final Dune tiene un impacto en la ambientación de Star Wars, tampoco tiene un impacto tan directo en lo que es, porque son muy diferentes, pero sí es verdad que pues que George Lucas se inspiró en su momento, y dicho por él. De hecho, mira, te voy a decir algunas ideas que yo creo que Star Wars sacó de Dune. La primera y más obvia, Luke Skywalker, Paul Atreides. Hay ciertas semejanzas. Luego, sí, es lo del elegido. En el libro de Dune, Paul Atreides tiene una hermana que se llama Alia. Luke
tiene una hermana que se Leia. llama Leia. Bueno, ahí el nombre sí que lo cogí tal cual, Luego, casi. el planeta Tatooine es un planeta lleno de dunas, es un desierto. ¿Recuerda eso? Sí, lo que pasa es que en Star Wars sí es verdad que empieza ahí, pero como luego ya... se Sí, va a las no naves tiene y al tanta espacio, importancia. O sea, no tiene tanta importancia, pero sí es verdad que es como si George Lucas hubiera cogido No, sí. pues la figura de Paul en Dune y la hubiera sacado rápido del planeta, que en este caso es Arrakis, pero al final es como una base, pero luego él sigue Sí, su historia, él obviamente. se imagina ir más allá al espacio, entonces pues él se va a los 15 minutos de película de ese planeta. Pero luego también, si no te he convencido aún, el Imperio. El Imperio, en Dune sabemos que hay un imperio, el imperio del Padishah Shazam IV, que en la peli nueva es Christopher Walken. Luego también las Bene Gesserit, que se pueden asemejar a los Jedi, porque recordemos que las Bene Gesserit dicen, haz esto, y lo hacen. Los Jedi dicen, no has visto a estos droides, Sí. y lo hacen. O sea, que a mí me parece también curiosón. Pero sí que es cierto lo que dices, que George Lucas, pues oye, al fin y al cabo, sabe cómo coger una idea, sabe cómo coger la esencia y luego extrapolarla a su propio universo y crear un lore tan fascinante como es el de Star Wars, vaya, a mí me chifla. Pero sí que me llama la atención todo esto, los duelos de espadas láser, los robots, los entrenamientos. Por ejemplo, en Dune también, en el libro recuerdo que había una escena en la que Paul Atreides se entrena contra un robocito ahí que le está disparando. Y de hecho Luke en el halcón está ahí, pam, pam. Pero sí, la verdad que oye, que tiene ciertas semejanzas. ¿Algo más que alegar a esto? No, la verdad es que sí tiene semejanzas porque se inspiró dicho por él. O sea que sí. Y toda la ciencia ficción tiene semejanza. De hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención al ver Interestelar, que mucha gente dice que, por ejemplo, que es su película favorita, que es una pasada, que tal. Interestelar es 2001, Pero versión nuevo. moderna. Exacto. O sea, lo que pasa en Interestelar, el 80% es 2001. Entonces, claro, me hacía De gracia. hecho, Christopher Nolan dijo que su película favorita, o de sus favoritas, era 2001. Sí, Si es no que tal recuerdo cual. mal. O sea, quitando el tema del origen, De los lo monos, de los los monos y simios. tal, y quitando luego lo de Hall, Bueno, pero luego metiéndose ahí en o el sea, agujero. el viaje es puro 2001, el viaje de Interestelar. Luego el final cambia porque obviamente no es la misma película, pero al final es una inspiración bastante Y, potente. de hecho, recuerdo que fuiste tú quien me dijo que en el libro de 2001 pasan, pues, ¿cómo se llamaba la nave? En la Discovery. Anda que no me lo sepa yo. La Discovery pasa por Júpiter y luego pasa por Saturno. Pero en la película, por falta de presupuesto, no pasó por Saturno, ¿no? ¿Cierto? No, en la película... Solo pasaba por Júpiter. Sí, pero querían hacerlo directamente a Saturno. Lo que pasa es que no podían replicar el anillo como le gustaba De hecho, a Kubrick. lo bonito del cine es que Christopher Nolan le devolvió el favor a Kubrick porque, no sé si recordáis, en la película de Interestelar hay un plano que es precioso, que es de lo mejor de la película, De Saturno. que es en la que está la nave volando por los anillos de Saturno y se ve una desolación abismal. Sí, sí. Eso me parece lo bonito del cine, el poder devolverle, oye, que tú te has creído en esta película, pues te voy a devolver el favor, ya que no salió Saturno en 2001, voy a hacer que salga Saturno en Interestelar. Bueno, y 2001 también, el libro, cómo cuenta el viaje espacial, Claro, cómo se siente el las astronauta. últimas páginas, Las últimas páginas, para bueno, mí son colosales. son bastante buenas, pero también el principio, como, o sea, el monolito de 2001, que simboliza el conocimiento, cuando el mono toca el monolito y adquiere el conocimiento para evolucionar, que básicamente es la teoría de Kubrick, o sea, la teoría fantasiosa de cómo podría haber sido pues el origen de la evolución de los monos para pues hacerse más inteligentes, empezar a cazar con armas y sobreponerse al resto de especies. Es flipante cómo el mono toca el monolito y empieza a pensar, se empieza a incrementar su capacidad de pensamiento, cómo lo refleja el Como libro. decisivo para la humanidad. Que por eso también lo que hizo Kubrick es algo fascinante, porque cómo intenta reflejar lo que expuso Arthur C. Clarke en su libro, cómo reflejas eso y cómo reflejas el final sobre todo. Bueno, es que realmente el libro se escribió a la par que la película. O sea, porque Arthur C. Clarke tenía un libro anterior, que es en el que se había inspirado Kubrick para que la idea de hacer 2001, que se llama... ¿Cómo se llamaba el libro este? Yo de Arthur C. Clarke conozco Es muy mítico. Cuentos de la taberna del ciervo blanco, que es bastante recomendable. Arthur C. Clarke era el... No No me lo acuerdo, recuerdo. pero es uno
es un nombre súper conocido de Arthur C. Clarke, de los primeros que te sale, porque es un libro además súper cortito, que va de lo mismo, va como el monolito, no sé si es una pirámide en lugar de un monolito o algo así, pero en ese libro, claro, es básicamente la misma idea del monolito, del conocimiento, de pues, viaje espacial y tal, y como que Kubrick le dijo que quería hacer una película en base a eso, a ese relato, y ya pues desarrollaron el guión de la película y el libro a la par. Entonces por eso el libro es tan parecido a la película, porque pasa lo mismo todo el rato, lo único que en el libro ves los pensamientos de los personajes mientras hacen lo que en la película simplemente ejecutan. Sí, es curioso. Está bastante curioso ver es la película y leer el libro. Una bonita distinción entre literatura y cine, mejor dicho, entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Sí. Por ejemplo, el final decían, Kubrick lo representó de tal manera que decían que la gente iba drogada a ver el viaje final cuando se introduce en el propio monolito, cuando está aquí por nuestro amigo que ya ha salido de la Discovery y se introduce en el monolito. Supuestamente, mejor dicho, la manera en la que lo describe Arthur C. Clarke en el libro es una maravilla. Y claro, pasar un lenguaje narrativo soberbio y excelente a un lenguaje cinematográfico es complejo. ¿Y qué hizo Kubrick? Pues estuvo media hora poniendo imágenes, imágenes digitales, líquidos polvo dentro de líquidos para disimular todo ese caos, que puede llegar a ser el cosmos y que ni siquiera nos atrevemos a imaginar. Y lo dicho, que mucha gente iba drogada, iba puesta a ver esa escena final. En 1968 me parece. 67 o 68. Imagínate. Tenía que ser flipante ver eso. Por cierto, ya lo he mirado en el móvil. El Centinela se llama la obra que inspiró a Kubrick para proponer esa colaboración con Arthur C. Clarke, que desembocó en 2001, tanto libro como película. Interesante saberlo. Y bueno, hablando de viajes psicodélicos, voy a contar una cosa que Tomás creo que te va a ser curiosa. Hablando de propio Dune. Bueno, Dune, todos sabemos que tiene dentro del universo, tiene la llamada especia, la melange, que es lo que le pone los ojos azules a los Fremen. Y eso es como una droga. Claro, es una droga y a la vez tiene unas facultades curativas que le hace el material más caro del universo. Y te hacen, claro, porque de no ser por ese material no habría viajes espaciales, que es también una distinción importante entre Star Wars y Dune. En Star Wars se puede viajar con lo que tengas. En Dune para viajar necesitas mucho dinero. ¿Y qué es lo que da mucho dinero? La melange, la especia. ¿No será Dune una película que habla sobre la droga, sobre el poder de la droga? Porque de hecho al principio de Dune 2 recuerdo que cuando habla así en un lenguaje raro dice: quien tiene la especia tiene el control del universo. Me parece un mensaje también interesante. También podría ser. Puede ser no había visto esa lectura, pero puede ser una lectura interesante. El tema de... Claro, confío que no, pero... Si es una droga, al final puede volver adicta a la población y le permite viajes espaciales. Tened en cuenta quién gobierna la galaxia, aparte del emperador. Los Harkonnen tienen mucho poder porque son los que tenían el planeta de Arrakis, quien tenían el control de la especia, y eran los más poderosos. ¿No serán los Harkonnen los mayores contrabandistas y los mayores narcotraficantes del universo? Podría ser. Puede ser la evolución. Bueno, es interesante. Pero bueno, esa no la vi venir. Esa no la vi venir tampoco. Pero bueno, lo que te iba a comentar. Lo cierto es que hay un director de cine que se llama Alejandro Jodorowsky, que hace tiempo, en los 70, antes incluso de la primera película que se hizo de Dune, propuso una película de Dune, una megaproducción, tampoco megaproducción, pero una película que jamás se llegó a hacer y que podría haber cambiado el rumbo de muchas películas como Star Wars, Alien o Blade Runner. El caso es que Jodorowsky quería hacer que al ver la película tú sintieses que estuvieses drogado. O sea, no hace falta que te tomases nada antes de entrar a ver la película. Él quería suscitar ese efecto, tipo como en 2001, pero llevado al extremo. Y lo interesante es que es una película que nunca se llegó a realizar, pero el elenco y el equipo técnico y creativo era fascinante. Te voy a leer aquí unos nombres, Tomás, que creo que te van a llamar la atención. El caso es que, por ejemplo, la banda sonora iba a ser por Pink Floyd, iba a ser realizada por Pink Floyd. Eso ya dice mucho. Luego también iba a aparecer Dalí como el emperador Shazam IV, que si no estoy equivocado, ahora es Christopher Walken. Y Dalí exige un montón de cosas. Bueno, Salvador Dalí sabemos que tiene sus cositas y él exigía que apareciese una musa, apareciese una jirafa en llamas, y también exigió ser el actor más pagado de todo Hollywood. Una jirafa en llamas. O sea, es interesante dónde puede aparecer una jirafa en llamas en Dune.
No, Luego, en los años 60, sin efectos no, especiales. eso Madre mía. es interesante. Hay historias curiosas de Dalí con un pato que, bueno, no creo que deban ser ahora contadas. Demasiado maltrato animal. Pero bueno, luego también tenemos aquí a dos personajes muy icónicos. El Barón Harkonnen. El Barón Harkonnen, la foquilla de Dune, sería nada más y nada menos que Orson Welles, que ya por aquel entonces se puso un poco gordillo. Y aceptó a cambio de que Jodorowsky le dijese que comería todos los días en un restaurante de primera calidad. Tú calcula. Claro, para meterse en el personaje. Eso es poético. Pero ¿flotaría o no flotaría? Porque Eso yo ya- no entiendo todavía por qué flota en la película. Ya, yo tampoco le veo tan gordillo para flotar. Y es que a mí realmente también los villanos de Dune me parecen un poco malos. O sea, ¿qué hace el Barón Harkonnen en Dune 2? No hace nada, no hace más que fumar cachimba. Está ahí un gordo que luego muerde de la manera más ridícula. Se baña en petróleo, Es curioso. porque está forrado, imagino. Mm. Luego, el Rabán, que es el actor que hace de Drax de Los Guardianes de la Galaxia, no hace más que gritar. Y Fer Rauza, bueno, tiene mucha facha, pero... Joe Baptista. Y el otro, pues, bueno, parecía que iba a hacer algo más, pero tampoco hace gran cosa. Así que los Harkonnen son la mejor farsa del universo. El tío de Paul. Eso sí Podría que... ser. Uf, spoiler. Y hablando de Fate Rauza, ¿quién lo haría en la película de Jodorowsky? Pues nada más y nada menos que Mick Jagger. La verdad que el de los Rolling Stones. La verdad que Jodorowsky tenía un elenco bastante curioso, pero bueno, también lo curioso... Variopinto, es la palabra. También tenía pensado que al final de Dune muriese Paul y que por culpa de Paul, bueno, por culpa no, gracias a Paul, gracias a su muerte, se convirtiese en un planeta vegetativo. Vegetativo no, un planeta con vegetación. Sí. También tenía pensado que durase 12 horas la película. Uf. Entonces sí que era un poco inviable. Pero sí Hombre, es interesante. Podrían haber sido una miniserie de 12 capítulos de 1 hora. O 24 capítulos de media hora. Sería una visión de Dune digna de ver. El caso es que la película que siguió a esta, que sí se hizo, fue la película de Lynch. De David Lynch, que te preguntas, ¿cómo un director que ha hecho Twin Peaks, Mulholland Drive, Blue Velvet o Cabeza Borradora llegó a hacer la bazofia que fue Dune de 1984? Yo no la he visto, pero David Lynch le daba la especia. Y le da. Sí, Le David da la Lynch. especia para hacer sus Si películas. tú ves, tomas las escenas del escudo, las escenas en las que se ponen escudos, de hecho te lo voy a poner aquí en un segundo, dan pena. Usaba mucho croma, tuvo muchos problemas a la hora de grabarlo. Pero también era una época, no es lo mismo hacer una película de ciencia ficción en los 80 que hacerla en 2024. Claro. Con el poder que hay en los efectos especiales digitales modernos. Y el problema también, pues es eso, que la película de Dune fue producida por Dino De Laurentiis, que había producido grandes largometrajes, pero la verdad que no debió congeniar mucho con Lynch. Y de hecho, bueno, ahora os pondremos el vídeo en este. Quiero que veas, Tomás, la escena en la que está Paul Atreides, que en este caso es Kylie MacLachlan, el agente Cooper de Twin Peaks, luchando contra Patrick Stewart, contra el profesor Xavier de los X-Men. Y la verdad que los escudos que usan, que en la película nueva están ahí bastante guapos, que cuando lucha contra Jason Momoa, el Khal Drogo de toda la vida, y cuando lucha contra Josh Brolin, Thanos, están muy bien porque es un escudo que se te adhiera al cuerpo y la verdad que te permite un movimiento excelente y queda muy visual. Pero quiero que veas esto. ¿Qué te parece este tipo de escudos? Uf. La verdad que deja un poco que Es desear. un poco de Tetris. La verdad que parece... Mira. Uf. Parecen aquí dos... parece Steve, el del Minecraft, luchando. Parece una parodia. La verdad que Dune de Lynch tuvo ciertas carencias. Sí, tuvo sobre todo carencias tecnológicas, yo creo. La escena del gusano es horrible. O sea, hay muchas cosas que tú ves y dices, pero David Lynch, ¿cómo me puedes hacer esto? No era el momento. No era el momento ni la gente adecuada. No. Pero bueno. Bueno, y continuamos de nuevo, después de una pausa para beber agua, para refrescar temas y para volver más fuertes con la especia y con Dune. Yo me gustaría, Tomás, a empezar hablando sobre lo que viene a ser la decadencia de las sagas y de las series. No decadencia con el paso del tiempo, sino decadencia de la propia saga o serie. Y es que los Simpson siempre se han caracterizado por tener un humor bastante ingenioso. Y en un capítulo de Los Simpsons hace referencia a Dune. Y están ahí en la mazmorra del androide, donde el hombre este que vende cómics, y se ve cómo están puestos en una fila todos los libros de Dune. Y al final se pone Dune out of ideas, Dune fuera de ideas. Y lo cierto es que Dune, a medida que avanza la saga, se convierte en una saga un tanto extraña, ya que no es el Dune que vemos en las películas y el Dune del primer libro que va sobre los Harkonnen contra los Atreides. Y lo curioso es que, bueno, es un spoiler, pero es un spoiler... Yo no he leído, yo solo he leído suave. El segundo libro. Es un spoiler suave. Y es que se pone raro Dune, porque el hijo de Paul se convierte en un gusano, en una babosa que gobierna el universo. En un emperador que gobierna el universo. Luego, Jason Momoa, Khal Drogo, Cojones.
o Duncan Idaho revive muchas veces. Y lo peculiar también de todo es que el último libro se llama Casa Capitular, que al parecer es el mundo de las Bene Gesserit. Yo no sé si Frank Herbert acabó un poco hasta el gorro de los gusanos de arena o se le fue la olla, pero el hecho de que el hijo de Paul Atreides se convierta en un gusano pequeño, en plan, no de estos grandes, no un hacedor de los grandes que vemos, en un gusano, en una babosa que gobierna la galaxia, da que pensar. ¿Tú crees que Frank Herbert se quedó sin ideas o esto a qué se debe? Porque también vemos que en un montón de sagas pues hay una decadencia notoria. Al final de muchas películas, de muchas sagas largas, acaba por ser decepcionante. A ver, yo he leído medio libro de Dune, pero que el hijo se convierta en una bosa al libro 2 es curioso. Me inspira mucha confianza, pero bueno, la verdad es que... Dan ganas de leerlo. Solo por eso ya. Sé. A ver qué ocurre. no sé yo. Pero bueno, sigue, por favor. A ver, en general, no específicamente en Dune, lo normal es que el creador o los creadores tengan una idea de una historia o de varias historias. Entonces, cuando se hace eso, ya alargar porque ha tenido éxito suele ser sinónimo de cagada, porque la historia da para lo que da. Por ejemplo, Star Wars, la saga original, es la mejor de las que han hecho. ¿Por qué? Porque es la idea original de George Lucas, que vale, que sí, que algunos dirán, no, tenía escritos 8 guiones o 9 para hacer películas. Las precuelas, las precuelas. ¿Y dónde están? Las precuelas son mejores, pero bueno. No, a ver. Ya debatiremos sobre ello. La trilogía original, pues él hizo su idea, su saga. En esta película pasa esto, en esta lo otro y en esta par. Se encajan perfectamente y a dormir. ¿Qué pasa? Que da dinero y dicen, venga, vamos a hacer unas precuelas. Venga, ahora unas secuelas, ahora otras, ahora una miniserie de no sé qué, ahora no sé cuántas. Y terminas haciendo el Rise of Skywalker. Bueno, algunas cosas estarán bien o decentes, pero cuando te desvías tanto de la idea original, al final siempre suele ir a menos. O sea, porque es que es difícil tener una idea que sea la hostia y tener luego otra idea y que sea mejor. Dicen o sea, normalmente que los mejores escritores, los mejores narradores son los que empiezan por el final. Y gracias a empezar por el final es lo que te puede hacer hilar un montón de cosas y dar giros de guión coherentes. Claro, porque ya ha pasado todo. Ya sabes cómo va a ocurrir las cosas, cómo se van a ir llevando. Claro, pero cuando un creador tiene en su cabeza el fin, por ejemplo, Juego de Tronos. Esto también da de qué hablar. La serie, todo el mundo dice que en la última temporada, o 2 antes del final, o cuando sea, se va a la mierda. ¿Cuándo dicen que se va a la mierda? Cuando se separa de los libros. ¿Por qué? Porque si el autor de los libros tiene en su cabeza la idea de 5 libros, aunque haya escrito 3 o 4, no sé cuántos ha escrito, 4. Lleva 5 escritos y a la falta de 2. Lleva 5. Bueno, pensaba que llevaba 4 o así. Son 5. Bueno, pues lleva 5 y le quedan 2. Pero claro, él había pensado 7 libros. Entonces su idea de los 7 libros seguro que encaja. Pero si tú... Bueno, yo confío en que encaje. Yo también lo confío, pero George R.R. Martin... Pero si tú coges y haces una idea para 3 libros y lo estiras a 7 porque ha tenido mucho éxito, a partir del 4 lo fácil es que la cague. Es igual que, por ejemplo, Harry Potter. La idea de J.K. Rowling eran 7 libros. Ella tiene su idea de lo que va a pasar en el último libro cuando está escribiendo el primero, pues el desarrollo es bueno y acaba bien. ¿Por qué? Porque no es nada rebuscado, porque es una cosa que ya estaba pensada. Porque ella no dijo voy a escribir 2 libros y de repente tuvo éxito y escribió 7. Ella escribió lo que tenía que escribir. Entonces se nota. Cuando una obra está forzada a continuar, se nota. Y cuando el desarrollo es completo porque el autor la ha concebido así en origen, también se nota bastante. ¿Y tú qué prefieres, Tomás? ¿Disfrutar el camino o que el final sea bueno? Me refiero a disfrutar el camino y que al final te metas una leche y que digas ¿para qué he tenido que tragarme todo esto? O que el final sea bueno. Porque mucha gente dice, bueno, pero lo que mola no es el final, lo que mola es disfrutar con los personajes, con las acciones, con lo que ocurre. Yo personalmente, si al final es malo, es como que el escritor, el guionista o quien sea, te ha estado mintiendo. O sea, a ti no te gusta que el final... A mí me gusta que al final sea bueno. Aunque el camino sea lo mejor que has visto en tu vida. Para mí Juego de Tronos es una serie que me encanta, pero por culpa de un final tan horrendo no la consigo disfrutar porque sé que no voy a tener esa satisfacción que... Tú cuando empiezas a leer una novela, cuando empiezas a ver una película y cuando ocurre lo que se llama el detonante, tú esperas a que ese detonante se vaya a cerrar, se vaya a satisfacer. O bueno, o no satisfacer, pero realmente tú quieres que tenga un final bueno o malo para el protagonista, pero un final. Cuando ese final no te deja satisfecho, ya sea dejándote un buen sabor de boca o uno malo,
cuando te deja indiferente, a mí personalmente no me gusta porque noto que me han estado engañando. A mí me gusta que... Te parte el corazón. Sí, o sea, yo por eso me encantan los finales como Breaking Bad, como Los Soprano, como Señor de los Anillos, porque son finales que cierran, son finales que pese a tener un viaje muy bueno, o pese a ser un final agridulce, te va a dejar con una satisfacción brutal, porque tú has ido con esos personajes y te ha merecido la pena ir. O predecible, porque el Señor de los Anillos es predecible. Pero... final. Porque tú dices, vale, van a tirar el anillo y ¿qué acaba? ¿O lo tiran o no lo tiran? Pero yo creo que lo bonito del Señor de los Anillos... Bueno, tienen dos finales. El primero es el de los libros, el segundo es el de las películas. En el de los libros sí que es un final más clásico, porque el de los libros dicen que es anticlimático porque tiran el anillo y luego hay 7 capítulos del libro en los que literalmente van a la comarca y tienen que luchar contra Saruman, está la batalla del agua y un montón. El caso, y por eso yo creo que me quedo con el de las películas, el final de las películas es un final crudo. ¿Por qué? Porque después de tirar el anillo vuelven a la comarca y ahí todo sigue igual. No son héroes, no son compañeros de la comunidad del anillo. Como no ha habido apocalipsis, por así decirlo, exacto. Nadie se ha dado cuenta, no son héroes de nadie. Todo sigue igual y eso Peter Jackson lo refleja de una manera descomunal porque pese a todo lo que han vivido, pese a todo lo que han sufrido, allí nada ha cambiado. Y eso te deja destrozado. Y pese a ello satisfactorio porque dices, me ha merecido la pena todo lo que han vivido, pero por eso el final de los Anillos esconde muchas cosas. Al final es como el soldado que... Había un soldado, me parece que ruso, que tuvo orden de tirar una bomba atómica que habría dado inicio a la Tercera Guerra Mundial porque los satélites habían detectado una bomba americana o algo así y era un error. O le había llegado una orden dudosa. O sea, se habían equivocado, habían detectado algo y han dicho, tira la bomba. Y entonces, claro, el soldado estaba en la tesitura de cumplir la orden, tirar la bomba y saber que eso es el detonante de una guerra mundial sin precedentes, atómica, o no tirar la bomba y poder comerte una bomba enemiga que ha detectado el radar, que iniciaría igualmente la guerra, pero que, claro, ya te habrían hecho un ataque contundente sin tú responder. O sea, estabas a tiempo de responder ante un ataque, pero ¿y si estaba fallando el detector? O sea, él... No la lanzó, supongo. No la lanzó, estamos aquí. No la lanzó, lo hizo bien. Luego nadie le hizo a la ola cuando llegó a su casa. Un héroe en las sombras. Un héroe en las sombras. Pero, claro, si de verdad ese radar hubiera estado acertado y una bomba enemiga hubiera venido, claro, a él, aunque no le caiga la bomba, tú imagínate, habría sido el traidor que no contestó al ataque y que hizo que empezaran una guerra con medio pie en la derrota. Centrémonos bueno, en lo que ocurrió, que gracias a Dios es bueno, y centrémonos en la buena moraleja de los héroes en las sombras, que también es un tema que me parece bonito, o sea, la cantidad de héroes ocultos que hay por ahí. Es una decisión... ¿Qué? ¿Tú crees que lo harías, pero te tienes que ver ahí a ver qué haces, ¿eh? Hombre, obviamente. Un tío gritándote, dale al botón y tú sudando y diciendo, como la cague, me corta el cuello. No, confiemos en que era un héroe, por eso mismo. Sí, no lo era, pero... Y por eso hay que tenerlos. Debemos valorar a esa gente. Debemos valorar a los que pasan desapercibidos y realmente mueven el mundo. Ya no el mundo, sino pues, un montón de cosas que igual desconocemos y que gracias a esa gente que está ahí oculta nos ayudan a seguir con nuestras vidas tal como ese susodicho ruso, ¿no? Sí, eso creo. A lo mejor fue al revés, pero a mí me suena que era ruso. O sea, bueno, ruso no, soviético. Pero esto me hace pensar mucho y digo, tú imagínate que si te da una historia de estas así fabulosas en las que tú tienes que salvar el mundo, ¿vale? Pongámonos en un extremo. Tienes que salvar el mundo, ponte en el escenario que tú quieras y realmente lo salvas. Y nadie sabe que tú has salvado ese mundo. Me parece... Que nadie tiene por qué saberlo. Claro, exactamente. Sí. Pero es una visión curiosa. Los héroes en las sombras. Sí. Y para mí el final de los Anillos es eso, el tú volver a casa y realmente que todo siga igual. Es un final que dices, ostras, que yo me he partido la espalda por vosotros y aquí seguís bebiendo cerveza. Y está bien porque yo no voy a exigir que tú sepas nada, pero lo que me gusta mucho y lo que me enamora de esta saga es eso, es el viaje que luego se completa y el viaje que aparentemente para muchos es en vano, porque no lo conocen. Y por eso para mí el final de los Anillos es un final
perfecto. El de las películas, casi más que el de los libros. El de los libros sí que es más fantástico, de pelea al final, de gano, pierdo y tal, pero el de las películas es rebuscado. Yo no he podido acabar de leer los libros nunca. No paso de 20 páginas. También merece la pena. Pero no sabía que cambiaba el final. Es diferente. En los libros hay una batalla final con Saruman, el mago blanco en Del Agua, y en las películas no. En las películas Saruman muere cayendo de la torre. Sí, eso sí, las películas sí las he visto, la versión extendida. Y de hecho eso en la versión extendida no sale. Eso lo cortaron. No, perdón. En la versión original. En la versión extendida donde lo ponen. Christopher Lee se quejó. Dijo, ¿cómo que no me habéis puesto la versión que se trae en los cines? Claro, es que al final es una escena clave. Hombre, tú dices, ¿qué ha pasado con Saruman? Que es el villano en 2 películas. Sí, cuando Gandalf en la primera muere, con él no puedes pasar, como si te lo cortan. Ya, entiendo que Christopher Lee... ¿Qué sentido tiene la película si le quitas esa escena en mitad? O sea, de repente deja de aparecer y es como, ¿qué pasa con él? Al parecer Peter Jackson rectificó y dijo, oye... O también muchas cosas que no habremos visto. Algún editor despedido ahí, ¿eh? No, desde luego. Pero al parecer... El Señor de los Anillos tiene como 100 horas de rodaje, tiene una barbaridad de horas por ahí grabadas que aún no han salido a la luz. A ver, pero muchos serían planos repetidos y cosas así. Yo aún así confío en que por el 25 aniversario salga una versión súper extendida de unas 5 horas, 6 por película. Yo me la tragaría el primero, o sea, no tengo la menor duda. Y sé que puede haber material a tutiplén, a mansalva. Yo no sé si eso es viable. No es viable, desde luego. A lo mejor hay trocitos de escena, pero no la escena entera, entonces, ¿cómo montas esa escena con actores que tienen... Bueno, claro, si quieres volver a hacerla... No, eso es inviable. 30 años más que antes. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que en la batalla del abismo de Helm hay como 9 horas grabadas de lucha, de pura lucha. Y ahí estarán guardadas en algún lado. Ojalá... ¿Quién pudiera tener ese disco duro con todos esos minutos? La versión de la batalla en timelapse, tiempo real. Estaría muy guapo, la verdad. Con la visión cenital ahí a tope. Ojalá, que se dejen de los niños de poder y que saquen ahí el material original que nos ha dado tantas alegrías. Porque ¿qué sería, al menos, qué sería de mí sin ser los anillos? ¿Cuál es tu saga favorita, Tomás? Mi saga favorita. Pues la verdad es que, en general, mi saga favorita yo creo que es Regreso al Futuro. También buena. Regreso al Futuro. Pues yo he de confesar que no he visto la tercera, la que van al oeste. A ver, no está al nivel de las 2 primeras, pero es una película digna. Pero sí, me gusta mucho Regreso al Futuro. Me parece que es muy redonda y también el tema de los viajes en el tiempo me mola bastante. Lo trata bien, ¿no? No es como las nuevas de Endgame estas que hacen ahí un poco paripé. De hecho, el guión de Regreso al Futuro en la escuela esta de Nueva York de escritura, de guiones y tal, la que es súper prestigiosa, lo enseñan como ejemplo de guión perfecto. O sea, que el guión es totalmente redondo, además un tema tan complejo como los viajes en el tiempo, que o lo clavas o es imposible, porque además en la película todo el rato es como, vale, y ahora voy y ahora vuelvo. Y juegan con eso, es lo bueno. Claro, en la segunda película vuelven a aparecer donde están en la primera, pero tienen que ir a otro sitio y no coincidir con ellos mismos porque la lían parda, crean ahí un agujero en el espacio-tiempo, no sé qué. Entonces, claro, hicieron los guiones de las 2 películas para que encajaran y me parece una pasada, o sea, es una historia que me flipa. La tercera está pasable, pero no tiene nada que ver con las 2 primeras. Luego de pequeño me gustaba también bastante Harry Potter, que con 10 años me leí todos los libros que había. La edad, para darte la tracona ahí. No, pero algunos tienen bastantes páginas. Como para la Orden del Fénix, ese tenía 900 páginas, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Pero es que Harry Potter... Hablando también de Regreso al Futuro, también me parece curioso la visión que se tenía antes del futuro. O sea, porque recuerdo que en Regreso al Futuro 2 es 2015 el futuro. Sí. Y hay gente que está volando. Eso yo no lo veo por ningún lado. Ya, bueno, pero ahí. El tema de la realidad aumentada ya está más o menos... Hombre, yo fíjate, creo que también el que acertó muchas cosas fue George Orwell con el libro que hemos mencionado al principio, el de 1984. 1984. A ver, no es buena señal decir que 1984 refleja la sociedad porque... No es bueno, pero es acertado, yo creo. Porque hay muchas cosas en las que sí que... Sí, la verdad es que esa dictadura de lo que digo yo es verdad y lo demás es mentira y tal... Cambiar la historia. Cambiar la historia se ha hecho siempre. Realmente la historia siempre la escriben los vencedores
y siempre se manipula en base a pues lo que tú quieras dar a entender. De hecho, las propias estadísticas, había en Mi último suspiro, Luis Buñuel, que es un libro también que está bastante chulo, que es la biografía del cineasta español, dice que no le gustan las encuestas, porque empieza a hablar de su vida y de repente él está con 80 años y se pone a divagar de cosas que no le gustan. Y no me gusta esto, no me gusta lo otro, tal. Y dice, no me gustan las encuestas. Dice, porque todo el mundo las manosea a su favor. O sea, tú sacas unos datos que deberían ser objetivos y la gente, bueno, pues te cuenta un dato y no el otro, te pone un color verde y uno rojo, y aunque los números sean los mismos, parece que uno está muy bien y el otro muy mal. Es como lo de... También hemos visto, por ejemplo, mapas del tiempo de un año que pone una temperatura y está azul clarito y, oh, qué temperatura más buena, y otro año que pone la misma temperatura en rojo, o en otra época del año que la ponen en rojo, parece que va a haber un apocalipsis, que la gente se va a deshacer por la calle. Entonces, claro, eso es como una forma de manipular, en ese caso, la temperatura, que al final es un dato objetivo, tantos grados, según el color que le pongas al fondo, parece más o parece menos. Porque muchas veces, como las personas, estamos acostumbradas a pues, asociar los números con colores, y si vemos un color no nos fijamos tanto en el número, ya le damos como le damos como una asociación. Si es rojo es calor, si es azul es frío. Entonces, ya aunque ponga 50 grados, si está en azul, parece que hace fresco. Una ola polar. Claro, parece que hace fresco. Entonces, a nivel de estadísticas, joder, es muy fácil manipularla. No sé por qué estábamos hablando de esto, pero... sí, por 1984, es verdad. Las predicciones porque, que ha hecho el hombre. Claro, una cosa tan objetiva como es una estadística, que son números, que son datos contrastados, si la gente las manipula en cualquier sentido, imagínate que no harán con un relato, que un relato es lo que te quiera yo contar. Bueno, de hecho es que es fácil, o sea, simplemente tienes que acordarte de la última vez que estuviste con tus amigos de fiesta y cómo al día siguiente recordasteis la noche. Pues seguro que hay gente que exagera cosas, gente que no coincide en una situación en la que estaban los dos presentes, y es como, pero ¿cómo vais a pensar que pasaron cosas distintas si estabais los dos ahí? O sea, al final son cosas porque, aparte de que también la mente engaña mucho, te hace pensar que has hecho una cosa cuando has hecho otra, sobre todo, claro, si vas borracho, pero también es un tema de que cada persona tiene su percepción y se acuerda de lo que quiere y exagera sus virtudes y disimula sus defectos, te lo cuenta de tal manera que siempre quede bien. Entonces, al final es una forma de manipular, que es una forma un poco inocua porque no es perjudicial para los demás contar la noche de fiesta de la manera que, pues en la que mejor quede yo, porque a lo mejor si me caí por hacer el tonto, pues no queda bien contarlo, ¿sabes? Entonces a lo mejor cuento que, pues no sé, que lo hice aposta por hacer la gracia y jajaja. Entonces son pequeñas formas de manipular que parecen tonterías, pero que a gran escala, con hechos históricos, con temas importantes, o por ejemplo cuando hay elecciones o cuando hay algún tema importante sobre la mesa de debate y tal, pues joder, es fácil que nos manipulen. Sobre todo ahora con las redes sociales es bastante más fácil porque te bombardean con un mensaje y aunque sea mentira, es fácil repetir una mentira y que ya la hayas escuchado tantas veces que digas, es que es verdad, ¿no? Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Claro, y la cosa es esa, de que tú puedes tener una percepción del pasado, y si tú piensas que ocurrió algo y lo piensas firmemente y no ocurrió, realmente va a haber ocurrido, porque es lo que tú piensas y al final se te va a meter esa idea en la cabeza y ha ocurrido eso. Sí, o... Es un tema interesante que es digno también de valorar y reflexionar, sobre todo sobre la percepción que se tiene del tiempo, de lo vivido. Y sí, a gran escala lo que has dicho, que puede ser determinante en el futuro, sobre todo. Sí, claro, es que al final es un tema bastante interesante. El otro día estaba viendo un capítulo de Friends y, bueno, yo no había visto nunca Friends porque Lucía siempre me está diciendo, tienes que ver Friends. Lleva 3 años con eso y ya pues he empezado a ver Friends. Ya era hora, ¿no? Ya iba tocando, no sé si tú lo has visto. ¿Algún capítulo suelto? Un capítulo suelto, bueno, yo he visto como una temporada y poco. Que sale Brad Pitt. Y hay un capítulo en el que la chica se llama Phoebe, el otro no sé cómo se llama, la verdad, Rose creo. Perdón, que es pero no tengo ni idea. El hermano de la otra que tampoco sé cómo se llama, de Mónica, el hermano de Mónica.
y él es antropólogo y ella es un poco hippie. Entonces él dice algo como, no sé qué es tan obvio como que pues los dinosaurios se extinguieron o algo así. Y ella le dice, ¿por qué? Y él como que les empieza a implicar que hay fósiles, que no sé qué, y ella empieza, ¿pero quién ha puesto los fósiles ahí? Ya, No, claro. pero porque tal, porque se encontraron, porque se les saca la antigüedad, y como que le dice, no me lo creo. Y él le empieza a decir como la teoría de la evolución, y ella dice, es que yo no creo que vengamos de los monos. Y él le dice, no, pero es que es un hecho científico. Y ella, pero bueno, pero ¿por qué? No sé, ¿tú lo has visto? Pues yo no, tal. Entonces al final es gracioso porque tú ves que él tiene como un montón de datos que en teoría son objetivos. Y ella simplemente dice, pues, en plan, no me lo creo. Eso es lo mismo Y de los no me lo creo terraplanistas. y ya está. Claro, de hecho, saca el tema de los terraplanistas en el capítulo también y muchas más cosas Ay, como no, para no queda argumentar. otra. Y es eso, o sea, al final es que muchas veces hay gente, y sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, en plan, personas como Phoebe en ese capítulo, pues sí, piensa que los dinosaurios no existieron y pues eso, que los fósiles los pusieron ahí, los puso alguien, no sé qué, pues lo puede poner por Twitter y a lo mejor se lo creen 1000 personas. Es que, no sé. Yo por eso me gusta más pensar que nuestro pasado fue el de la Tierra Media, fue el de los hobbits y toda esta gente. Y yo con eso pues me quedo más tranquilo y sé que habremos vivido en un pasado más feliz. Pero luego también le dice una cosa que es bastante interesante porque le acaba rayando porque le dice, ya, pero es que también antes pensabais que un átomo era lo más pequeño y luego descubristeis que había muchas más cosas dentro. Dice, ya, pero es que antes pensabais que el Sol giraba alrededor de la Tierra, los científicos, y la Tierra giraba alrededor del Sol. Y es que antes pensabais que la Tierra era plana y luego que era redonda y no sé qué. Como que le empieza a decir cosas científicas que estaban equivocadas. Y dice, ¿por qué la evolución no puede ser una más? Y al final el tío acaba desquiciado y ya no acaba ni creyéndoselo por mucho que le haya estudiado, creo en el ¿sabes? terraplanismo. Claro, al final es como le falta gritar, soy terraplanista. Hombre, si nos ponemos a dudar de todo, obviamente, ¿quién te dice que hayamos tenido esta historia? ¿Quién te dice que hayamos tenido todo? Pero bueno, a eso es lo que da confiar en la ciencia y confiar en que no nos caiga ningún meteorito. Si es que existen. Nunca sabes dónde poner la línea. Por eso la nave 451 siempre estará dispuesta a explorar estos temas, estos arduos caminos controversiales y del espacio, para intentar culturizaros, señores oyentes, señoras oyentes, para eso, para que podamos aprender un poco más en estos programas, en estos coloquios, en estas tertulias. Bueno, y si no, con ciencia ficción te lo puedes inventar. Sí, por eso yo digo que prefiero vivir en la Tierra Media con Frodo Bolsón y sería más feliz para mí. O incluso, no, en Arrakis no viviría en Caladan mejor, en la tierra natal de los Atreides. Yo en la playa de Málaga. Eso, también está bien, ¿eh? Bueno, vamos cerrando, Tomás. Bueno. Ya creo que hemos llegado a unos 40 y pico minutos fácilmente. Un placer, caballero. El próximo día nos veremos. Ahora no sabemos con qué tema. Llegaremos aquí y diremos, venga, hablamos de esto y para adelante. Hoy nuestro guión ha sido esto y la verdad que se ha dado bastante bien. El próximo día volveré con una garganta de persona humana. Aunque se ha hecho muy bien. Bueno. Pues señores, lo dicho, pasen un buen fin de semana, una buena Semana Santa, unos buenos días, sean felices. Una buena vida. Una buena vida y nos vemos. Chao. Hasta luego.